Disculpen, ¿eh? Bien, entonces, les decía que tengo un polinomio P y un polinomio Q. Los dos son polinomios de determinada X. Fíjense que el polinomio P, la potencia más grande que aparece de X es 4. Entonces vamos a decir que el grado de P es 4. La potencia que tiene Q en X más grande es 5. Entonces vamos a decir que el grado de Q es igual a 5. ¿Está bien? En general se define un poco raramente, parece al principio, que el grado de un polinomio P es igual a n si resulta que n es el mayor de los i tal que i es distinto de 0. ¿Para qué se define de esta manera el grado de un polinomio como el mayor i donde i es distinto de 0? Para que un polinomio como el que sigue, que por ejemplo sea 0x a la cuarta más 0x al cubo más 0x más 0, que se llama polinomio nulo porque todos sus coeficientes son 0, este polinomio, así definido, lo que es el grado, no tiene grado. Es el único polinomio que no tiene grado. El polinomio nulo, llamado así, ahora vamos a ver por qué se llama nulo, es el polinomio único cuyos todos sus coeficientes son iguales a 0 y no tiene grado. Ahora, ¿qué pasa? ¿Cuántos polinomios nulos hay? Uno solo. ¿Qué quiere decir con eso? Que yo voy a admitir que este polinomio que escribí así como 0x a la cuarta más 0x al cubo, 0x más 0, va a ser lo mismo que tener 0x al cuadrado más 0, o va a ser lo mismo que tener 0, o va a ser lo mismo que tener 0x a la 100. Si todos los coeficientes son iguales a 0, y en cualquier situación que yo lo ponga, acompañado por x a cualquier exponente, vamos a decir que siempre estoy representando al polinomio nulo. De alguna manera es porque admitimos que 0 por la x es igual a 0. Y 0 por x a cualquier m natural me da 0. Hacemos esa identificación. Por eso es que este polinomio nulo admitiría escribirse de muchas maneras, pero siempre estoy pensando en el mismo polinomio. La particularidad que tiene el polinomio nulo es que todos sus coeficientes son 0, por lo tanto, no tiene grado. Porque el grado es el mayor índice tal que la i es distinto de 0. Y en todos los i son 0. Bien. Entonces, otra cosa importante de destacar es lo que se llama completación de un polinomio. Completación de un polinomio. Dado este polinomio Q, fíjense que los coeficientes de los grados de la X no están ordenados de ninguna manera. Ahora acá, si ustedes prestan atención, acá yo tengo X y tengo un menos X. Entonces ahí yo podría achicar la cantidad de monomios que tiene el polinomio Q. Podría sumar el 3x con menos x, claramente, ¿no? Y además podría hacer lo que se llama la completación de Q, diciendo que como 0 por x es 0, voy a interpretar la ausencia de x a la cuarta y de x al cubo, ¿no?, como que está 0x a la cuarta y 0x al cubo en esta expresión. Entonces el completado de este polinomio es
4x a la quinta más 0x a la cuarta más 0x al cubo más 2x al cuadrado menos 2x más 8. Lo que he escrito es el polinomio Q ordenado de manera decreciente en las potencias de x y completo. Le agregué 0x a la cuarta, 0x al cubo. ¿Para qué? Para tener todas las potencias desde el grado hasta la de grado 0 en Q. Eso, ¿para qué? Bueno, porque ahora vamos a ver que cuando hagamos operaciones, definamos operaciones entre polinomios, es muy útil tener el polinomio completo para algún tipo de operación. Y el polinomio el polinomio P, que está ordenado en potencias decrecientes, pero está incompleto porque le falta, si uno piensa desde su grado, que es el que aporta este término de grado 4, faltaría el x al cubo. Entonces el completado de P y escrito en potencias decrecientes sería 3x a la cuarta más 0x al cubo menos raíz de 3 por x al cuadrado más 2x más 5. Y fíjense que yo pongo que este polinomio es igual a este, ¿no? La única diferencia es que acá yo he escrito un término 0x al cubo admitiendo que 0 por x a cualquier exponente vale 0. Entonces es como que eso es trivialmente intuitivo de que este polinomio es igual a este. Ahora, ¿cuál es la definición de igualdad de polinomios? Dos polinomios son iguales si, no siendo nulos, tienen igual grado y son iguales coeficiente a coeficiente. Entonces, porque yo dije que el nulo era único, ¿no? Entonces, el nulo, un polinomio P, vamos a decir que es igual a un polinomio Q, y lo escribimos con el símbolo igual, si P es igual a Q igual al 0, o si P es distinto de 0 y Q también, y el grado de P es igual al grado de Q, y supongamos que sea M, el grado de los dos, a N es igual a J, perdón, a J es igual a BJ, para todo I de 0 a M, siendo P el polinomio AMX a la M más A0 y el polinomio Q BMX a la M más A0. Bueno, es más difícil escribir simbólicamente lo que es la igualdad que intuitivamente decimos. Dos polinomios son iguales y si no son 0, ellos tienen el mismo grado y además coeficiente a coeficiente son iguales. Formalmente es importante tener la idea de que cuando dos polinomios son iguales para cuando hablamos en general de polinomios, ¿no? Bueno, si son polinomios concretos nos damos cuenta si son iguales o no trivialmente, ¿no? Este polinomio P es distinto de este polinomio Q, bueno, porque este tiene grado 4 y este tiene grado 5, por lo tanto ya no pueden ser iguales. A ver. Sí, claro. A lo de los fraccionarios que están preguntando. Bueno, ahora vamos a hacer operaciones entre polinomios. ¿Cómo vamos
vamos a sumar polinomios. Para sumar polinomios vamos a pensar la manera más intuitiva de pensar cómo va a ser uno para sumar polinomios, es pensar, por ejemplo, si tienen el número 3448, que si ustedes piensan un poco, la notación de estos números, la notación arábiga, de alguna forma es expresar un número en base 10, ¿no es cierto? Porque esto es 3 por 10 al cubo, ¿no es cierto? ¿Qué les parece? Esto sería lo mismo que tener 3000 más 400 más 40 más 8, ¿no? Entonces esto es 3 por 10 al cubo más 3 por 10 al cuadrado más 4 por 10 al cuadrado, 4 por 10, más 8 por 10 a la 0. Tener el número 3448 no es otra cosa que esto escrito en base 10, ¿no? Se escribe así. Bueno, ahora, ¿cómo hacemos? Les muestro esto para que después entiendan cómo se define la suma de polinomios. Que todos la han usado, pero no sé si lo pensaron alguna vez así. Ahora, ¿cómo suman, si tuvieran que sumar a mano, este número, por ejemplo, más 2557? Si uno suma a mano, encolumna los números y suma los que nos quedan encolumnados, unidad con unidad. ¿Qué pasa? Acá, fíjense, ustedes dirán, ¿para qué esta señora está haciendo esto? Para que entiendan algo que alguna vez tendrían que haber pensado un poco. Y el otro es 200, ¿no es cierto? Más 50 más 7. Entonces, cuando nosotros sumamos, hacemos 8 y 7, 15. El resultado de esto, miren lo que yo voy a decir, es un 15. Entonces, 15, obviamente, es 10 más 5, ¿no? Entonces, es por eso que nos han dicho desde chiquitos, pones un 5 ahí y agregás un 1 al otro lugar. ¿Por qué? Bueno, porque va a ser sumar un 10. ¿Está bien? Y entonces esto nos va a dar 5 y 5, 10 de nuevo. ¿Está bien? Nos da 100. Entonces vamos a poner un 0 acá y un 100 acá. ¿Sí? Y así es como sumamos habitualmente. ¿Por qué es que se lleva un 1 para el otro lado? Bueno, tengo que escribir, si estoy escribiendo en base 10, va pasando para el otro lado. Bueno, hagamos la cuenta como la hacemos siempre, ¿no? Sin la descomposición del número. Entonces, ¿cómo sumamos? Sumamos esto con esto, esto con esto, esto con esto, y a veces lo tenemos que llevar uno por lo que expliqué. Entonces, 8 y 7, 15, llevaríamos 1, esto nos da 10, llevaríamos 1, esto nos da 7, y ese es el resultado. Es decir, que sumamos las unidades con las unidades, las decenas con las decenas, las centenas con las centenas, las unidades de 1000 con las unidades de 1000. En un polinomio vamos a hacer algo muy parecido. Vamos a ordenar, si este es el polinomio P que quiero sumar, por ejemplo, con Q, que sea 7x al cubo más 2x al cuadrado menos x más 7, por ejemplo. Entonces, este polinomio está ordenado y completo. Este está ordenado pero incompleto. Entonces, lo completo es escribir 3x a la cuarta más 0x al cubo más
o menos sería en este caso, raíz de 3 por x al cuadrado, más 2x más 5, y encolumnado, abajo del P, voy a escribir el polinomio Q. ¿Encolumnado de qué manera? Según las potencias de x. Para eso es que, en general, completamos los polinomios. Y sumamos término a término. ¿Por qué? Porque ya estoy, al haber hecho esto, he puesto los términos semejantes entre sí y entonces se pueden sumar porque están encolumnadas las mismas potencias. Pueden empezar de adelante o pueden empezar de atrás, porque acá no está el problema de que me llevo algo. Entonces va a ser 3x a la cuarta, 0 más 7x al cubo. Esto va a quedar indicado como más 2 menos raíz de 3x al cuadrado, 2 menos 1, 1x, 7 y 5, 2. Y este es el resultado de P más Q. Bueno, el grado de P más Q en este caso particular nos dio 4. El grado de P más Q nos dio 4. Ahora les pregunto a ustedes qué opinan del grado de la suma de dos polinomios. ¿Qué les parece que va a pasar con el grado de la suma de dos polinomios? Pueden abrir el micrófono y contestarme o por chat. Queda como el que tiene mayor grado. ¿Todos están de acuerdo con eso? ¿Todos están de acuerdo? Mientras tanto, borro un poquito el pizarrón. ¿Siempre va a ser así? ¿Qué les parece? ¿Siempre va a ser así? Está bien lo que dice Nicolás, se puede llegar a cancelar algún término. Claro, por ejemplo, mirá lo que pasa si tenemos, bueno, P de X igual a 4x a la quinta más 3x a la cuarta menos 2x al cubo más 3x al cuadrado más x menos 1. Ese es P. Y Q, que sea menos 4x a la quinta menos 3x a la cuarta más 5x al cubo más 2x al cuadrado más x más 8. ¿Está bien? Si nosotros hacemos P de X más Q de X, y lo que significa escribir esto, y aquí abajo va a ir menos 4x a la quinta menos 3x a la cuarta más 5x al cubo más 2x al cuadrado más x más 8 y sumamos, entonces 4x a la quinta menos 4x a la quinta, 0x a la quinta, 3x a la quinta menos 3x a la cuarta, 0x a la cuarta. Menos 2 más 5, 3x al cubo. 3 más 2, 5x al cuadrado. 2x menos 1 más 8, 7. Entonces, fíjense que ¿cuál es el mayor i donde ahí es distinto de 0? Este es el más grande, ¿no es cierto? Y el grado de dos polinomios que eran de grado 5 pasa a ser un polinomio de grado 3. ¿De acuerdo? Lo que quiere decir que el grado de la suma no sabemos exactamente cuál es. Lo que sabemos que nunca va a pasar al grado del mayor, si es que tiene grado. ¿Por qué digo yo si es que tiene grado?
¿Podría ser que la suma de dos polinomios me diera un polinomio que no tiene grado? ¿Podría ser que la suma de dos polinomios me diera uno que no tiene grado? ¿Qué pasa si tiene el polinomio t de x al cuadrado menos 2x más 1? Y tiene un polinomio j de x igual a menos x al cuadrado más 2x menos 1. ¿Qué pasa si hacen t más j? ¿Cuánto da esa suma? Del polinomio nulo, ¿no es cierto? Si esto es t y j, da el polinomio nulo. Entonces, y el polinomio nulo no tiene grado. Entonces, del grado de la suma, lo único que podemos decir, del grado de la suma, lo único que podemos decir es que es menor o igual que el máximo de los grados. Nunca puede crecer el grado de la suma. El grado de P más Q es menor o igual que el máximo entre el grado de P y el grado de Q. Si es que esos polinomios no tienen grado. Si P es el polinomio nulo, ¿qué nos pasa? O Q es el polinomio nulo. ¿Qué les parece si a un polinomio le suman el polinomio nulo? ¿Qué se les ocurre que pasa? Si P de x es 3x al cuadrado menos 2x más 8 y lo suman con el polinomio nulo. Es decir, 0x al cubo más 0x al cuadrado más 0x más 0. ¿Qué daría la suma o qué da la suma de estos dos polinomios? ¿Qué polinomio da? Queda igual. ¿Queda igual a quién? Da P de x, ¿no es cierto? Queda igual P de x. Bueno, por eso es que el polinomio con todos los coeficientes iguales a 0 se llama nulo, que viene de el 0. Entonces, null es 0. Entonces, la nomenclatura que tiene el polinomio nulo es porque no modifica la suma. Entonces, el comportamiento del polinomio nulo es igual al comportamiento del 0 adentro de los enteros. ¿De acuerdo? No modifica la suma. Entonces, si alguno de los dos llega a ser 0, el grado de la suma, y el otro no es 0, el grado de la suma es el grado del que no es 0. ¿Está bien? Entonces, un polinomio más el 0, si P le sumo el polinomio nulo, el resultado es P. Esto es importante. Cualquiera sea P, si a P le sumo el polinomio nulo, me da el polinomio P. Es decir, que el nulo es neutro para la suma. El polinomio nulo es neutro para la suma. Y muy bien los que anticiparon esto, de que T y J son polinomios opuestos uno del otro. Porque verifican lo mismo que verifica, por ejemplo, el número 1/2 y el número menos 1/2. Cuando uno lo suma al otro, el resultado me da 0. Y el 0 es el neutro para la suma dentro de los números reales, ¿no es cierto? Entonces, acá, como el 0 es el polinomio neutro para la suma de este y este al darme 0, quiere decir que estos dos polinomios son opuestos uno del otro. ¿Y qué características tienen un polinomio y su opuesto? Si ustedes miran en los coeficientes respectivamente son opuestos uno del otro, ¿no? Este polinomio t tiene grado 2 y
J también tiene grado 2, ambos tienen grado 2, y los coeficientes término a término, que quiere decir, cuando decimos término a término, significa coeficientes de igual grado para cada uno de los monomios, son opuestos uno del otro. ¿Está bien? Eso es el polinomio nulo. Y el polinomio opuesto existe para cualquier polinomio, ¿no? Aún para el cero, aunque va a dar lo mismo, ¿no? Pero bueno. Entonces, si yo les digo, díganme cuál es el opuesto de P, que lo vamos a escribir así, menos P. ¿Cuál es el opuesto de P si P es este polinomio? ¿Qué les parece? Menos 3. Menos 3, x al cuadrado, más 2x. X menos 8. Si yo lo sumo, o ustedes lo suman, la suma de estos dos polinomios da el polinomio nulo. Todo polinomio tiene opuesto. ¿Cómo se define el opuesto? Cambia, Pregunta. entre comillas, el signo de los coeficientes. Sí, una pregunta. ¿Qué? El opuesto a una raíz es una multiplicación, ¿no? ¿Cómo? ¿Cómo funciona? Si en el polinomio existe una raíz, ¿cómo sería su opuesto? Una potencia. No. Suponete que P de X sea menos raíz de 3x al cuadrado más 2x más 1. Eso es P de X. ¿Cuál es menos P de X? El que hizo la pregunta. Dijeron que iba una potencia, así que supongo que es 3 potencia 2, x2 obviamente, ¿Por qué? menos Porque, 2x menos 1. escúchame, vos necesitas que este número más otro que le sumes te dé 0 con x al cuadrado. ¿Y cuál es el número que sumado con menos raíz de 3? ¿Qué le vas a sumar para que el resultado sea 0? ¿Qué le vas a sumar? ¿Qué le sumas a raíz de 3? Así mismo, ¿no? Para que dé igual 0, que se nieguen y da 0. Claro, ¿no? A menos raíz de 3 le vas a sumar raíz de 3. ¿Está bien? Porque menos raíz de 3 más raíz de 3 te va a dar 0. ¿No? En cambio, si a menos raíz de 3 le sumás 3 al cuadrado, 3 al cuadrado es 9. Menos raíz de 3 más 9 te da, pensando aproximadamente, raíz de 3 es 1,7. Menos 1,7 más 9 no te da 0. O sea que el opuesto de este número y este número son opuestos uno del otro. Menos raíz de 3 y raíz de 3 son opuestos uno del otro. ¿Dónde los tenés dibujados? Acá tenés el 0, acá tenés el 1 y acá tenés el 2. Raíz de 3 anda por acá. Por acá está raíz de 3. El opuesto, tenés menos 1, menos 2. Por acá va a estar el menos raíz de 3. Opuesto, acordate que son los números cambiados de signo. Entonces, el opuesto de P va a ser raíz de 3, x al cuadrado, menos 2x, menos 1. ¿Está bien? No sé por qué hablabas de raíz. Porque acordate que los exponentes de la X siempre tienen que ser números naturales. O sea que no, una expresión, no sé si eso es lo que te confunde. Por ejemplo, una expresión como esta no es un polinomio. Eso no es un polinomio. Un polinomio tiene que estar la X elevada a un número natural. Y acá yo tengo la X, formalmente sería X a la 1/2. Si querés escribirlo de otra manera, la raíz. Y 1/2 no es un número natural. ¿No? Entonces, para tener un polinomio, los exponentes de la X tienen que ser enteros positivos.
No sé si esa era tu duda inicial. ¿Quedó claro para el chico que dijo que hacía con las raíces? Sí, muchas gracias. Bueno. Bien. Entonces, para sumar polinomios, sumamos coeficiente a coeficiente. ¿Qué propiedades tiene la suma de los polinomios? Que el polinomio nulo no afecta la suma, que todo polinomio tiene opuesto, cambiarle, entre comillas, cambiar el signo a cada uno de los coeficientes, y si el polinomio original tiene grado, ¿está bien? Entonces el opuesto va a tener el mismo grado. Y la suma de los dos me da el polinomio nulo. ¿De acuerdo? Eso es lo que pasa. Ahora, y el grado de la suma no voy a poder decir exactamente cuál es. Lo único que sé que si alguno de los sumandos tiene grado, nunca me voy a pasar del grado del mayor grado de los sumandos. Eso está claro. A lo sumo llego al grado del mayor, pero nunca me paso de ahí. Bueno, otra operación que se define es la multiplicación. Entonces, ¿cómo se define la multiplicación? Voy a apelar nuevamente a si tenemos 1347 por 24. Si no tuviéramos una máquina de calculadora. Entonces, ¿cómo multiplicábamos esto? Multiplicábamos todos los números que estuvieran acá, cada uno de ellos por 4, y hacíamos 4 por 7, 28, me llevo 2, 4 por 4, 16 y 2, 18, me llevo 1, 4 por 3, 12 y 1, 13, me llevo 1, 4 por 1, 4 y 1, 5. Una vez que terminaba de multiplicar todos los números que poníamos acá por 4, empezaba a multiplicar por 2 y corría un lugar. ¿Por qué corría un lugar? Porque en realidad el 24 es el 20 más 4. Entonces, aunque uno no escribe el 0, hay un 20 acá. 2 por 7, 14, me llevo 1. 2 por 4, 8 y 1, 9. 2 por 3, 6. 2 por 1, 2. Y después, lo que quedaba encolumnado lo sumábamos. 8 y 4, 12, porque acá en realidad esto es un 40 y esto es un 80, ¿no? Entonces nos da 120, por eso sube uno acá. Entonces es 10, 13, 6 y 6, 12 y 3. Y ese es el resultado. Ahora, normalmente, si uno hace esta cuenta a mano, pone las cosas así y no pone 20. Y pregunto a ustedes, ¿por qué no pone 24 por 1347 y hace la cuenta? ¿Por qué? Si la hacen a mano, ponen las cosas así y no ponen así. Les pregunto. ¿Por qué no ponen de la otra manera? Porque la suma va a ser más larga, ¿o no? Exactamente, porque voy a tener que sumar más cosas, ¿no es cierto? Voy a tener que sumar más cosas. Y no me interesa sumar muchas cosas a la vez, ¿de acuerdo? Entonces lo voy a poner de esa manera. Bueno, entonces esta idea la voy a usar para cuando tenga que multiplicar polinomios. Dados dos polinomios, vamos a definir lo que significa multiplicar polinomios con la idea de tener la propiedad distributiva que tenemos en los números reales. Aunque ya dijimos, los polinomios no son números, pero queremos que tengan buenas propiedades. Las buenas propiedades son las que tienen los números enteros para la suma y para el producto. Entonces vamos a definir, como ya dije, que si uno tiene un número real A y una letra X a la M con un B multiplicando C,
A y B reales va a ser lo mismo que A por B por X a la M. Y que si tenemos X a la M por X a la H, esto será X a la M más H. El comportamiento de la X hay que definirlo porque uno no sabe que la X, al no ser un número real, podría tener otro comportamiento. Bueno, pero se comporta como si fuera un número real de alguna forma. Entonces, así pensada la cosa, vamos a decir cómo vamos a hacer la regla práctica de la multiplicación de polinomios. Entonces, vamos directamente a un caso concreto. 3x a la cuarta más 4x al cubo más 3x al cuadrado menos 2x más 1. Supongamos que ese es mi polinomio P. Si mi polinomio Q fuera lo siguiente, fuera x al cuadrado más x al cubo más 3 medios de x menos 2, y así me dieran el Q, me resulta mejor ordenar de manera decreciente al polinomio Q, ya que el P me lo dieron de manera decreciente. ¿Y saben por qué uno se acostumbra a trabajar con los polinomios de manera decreciente? Porque en la división, por cómo va a pasar la definición de división y divisibilidad, etcétera, es conveniente tener los polinomios ordenados de manera decreciente. Entonces, el polinomio Q tiene grado 3 y el polinomio llamémoslo P, no es muy original, pero lo llamamos así, tiene grado 4. Entonces, como los números vieron que recién ustedes me dijeron, así tengo menos sumas para realizar, voy a poner el de mayor grado acá arriba y el de menor grado abajo. Y lo voy a escribir igual que en la distribución de números de muchas cifras. Voy a escribir x al cubo más x al cuadrado menos 3 medios de x menos 2. Este Q lo ordené, es completo, o sea que no lo tuve que completar. Si alguno de los dos fuera incompleto, lo completamos simplemente para guardar un lugar. Después voy a hacer otra cuenta para que vean lo que estoy diciendo. Entonces, ordené los dos polinomios de manera decreciente. Ahora multiplicamos todo por 2, o por menos 2 en este caso, y lo colocamos acá, a medida que van apareciendo los términos. Menos 2 por 1 es menos 2. Menos 2 por menos 2x va a ser más 4x. Menos 2 por 3x cuadrado, menos 2 por 3 menos 6x al cuadrado. Menos 2 por 4x al cubo, menos 8x al cubo. Menos 2 por 3x a la cuarta, menos 6x a la cuarta. Ahora vamos a comenzar a multiplicar por menos 3 medios, cada uno de los términos que tiene P. Y fíjense que cuando ustedes hacen menos 3 medios de x por 1, menos 3 medios de x por 1 da menos 3 medios de x. Eso lo van a colocar debajo de 4x. Esto es x a la primera, y cuando hacen menos 3 medios de x por 1, da menos 3 medios de x. Entonces, va a venir acá, menos 3 medios de x. Menos 3 medios por menos 2 es menos por menos más. 3 medios por 2 es 3. Y x por x, x al cuadrado. Menos 3 medios por 3 es menos 9 medios. Y x por x al cuadrado, x al cubo. Menos 3 medios por 4
menos 3 medios por 4 es menos 6, ¿no es cierto? A ver si están de acuerdo. 4 por menos 3 medios, ¿no? A 1 y a 2, ¿sí? Y 3 por menos 2 por menos 3, menos 6. Menos 6 es el resto por x a la cuarta. Luego viene menos 3 medios, hay que multiplicarlo por 3x a la cuarta. Menos 3 medios va a ser menos 9 medios de x a la quinta. Ahora vamos a multiplicar todo por x al cuadrado. Primer término que va a aparecer, x al cuadrado por 1, x al cuadrado. O sea que va a venir acá. X al cuadrado por menos 2, x va a ser un 1 por menos 2, menos 2. X al cuadrado por x, se suman los exponentes, x al cubo. X al cuadrado por 3x al cuadrado es 1 acá, el coeficiente de x al cuadrado. O sea que es 1 por 3, 3, x a la cuarta. Más 3x a la cuarta. 3x al cuadrado por 4x al cubo es 1 por 4, 4x al cuadrado por x al cubo, x a la quinta. X al cuadrado por 3x a la cuarta va a ser 3x a la sexta. Entonces ya multiplicamos cada uno de los términos de p por menos 2, por menos 3 medios de x y por x al cuadrado. Ahora nos falta multiplicar cada uno de ellos por x al cubo. Entonces x al cubo por 1, x al cubo. Que se encolumna acá. X al cubo por menos 2x menos 2x a la cuarta. Esto tiene signo positivo. X al cubo por 3x al cuadrado, 3x a la quinta. X al cubo por 4x al cubo, 4x a la sexta. X al cubo por 3x a la cuarta, 3x a la séptima. Y ahí terminamos. ¿Por qué? Porque cada uno de los términos de Q multiplicó a todo el polinomio P, los escribimos y se fueron encolumnando. ¿Por qué se fueron encolumnando? Porque tengo tanto P como Q completados y puestos de manera decreciente, entonces no tengo que andar buscando nada, ya me queda todo ordenadito como para trabajar. Ahora, fíjense que quedan encolumnados y a sumar los términos de igual grado. Entonces, menos 2, sin problema. Acá tenemos que sumar 4 con menos 3 medios, ¿no? Bueno, entonces saben hacer esa cuenta. Por las dudas la hacemos aparte. 4 menos 3 medios. Común denominador 2. Acá acuérdense que tienen un 1. Entonces 2 dividido 1, 2 por 4, 8. 8 menos 3 les da 5 medios. Más 5 medios de x. Acá son todos números enteros. O sea que es menos 6. Más 3, menos 3. Más 1, menos 2. Menos 2 que x al cuadrado. Acá tenemos que sumar todos los coeficientes que están afectando a x al cubo. ¿Cuáles son esos coeficientes? A ver, los que son enteros los sumamos primero y después los sumamos con menos 9 medios, ¿no? Entonces tenemos menos 8, menos 2, menos 10, más 1, menos 9. Entonces la cuenta que voy a tener que hacer es menos 9 medios. Común denominador 2. Menos 18
menos 9, es decir, menos 27 medios. ¿Están de acuerdo? ¿De qué? De x al cubo. Ahora tenemos que sumar todos los que están acá. Es menos 6, menos 6, menos 12. Menos 12 más 3, menos 9. Menos 2, menos 11, x a la cuarta. Ahora tenemos que sumar los coeficientes de x a la quinta. Entonces, vamos a hacer como hicimos recién. Primero sumamos los enteros y después el fraccionario, ¿no? Entonces tenemos, ¿qué tenemos acá? Tenemos 1x a la quinta, 3x a la quinta, son 4x a la quinta menos 9 medios. Entonces es 4 menos 9 medios. Común denominador 2. 2 por 4, 8 menos 9, es decir, menos 1 medio. El resultado de esto es menos 1 medio multiplicando a x a la quinta. ¿Qué hay en x a la sexta? 4 o 3 más 4, 7 x a la sexta y 3x a la séptima. Ese es el resultado. ¿Qué observamos? Que cuando hacemos el producto de dos polinomios, ninguno nulo, ahora vamos a comentar eso, fíjense que el polinomio P tiene grado 4, ¿no? El polinomio P tiene grado 4, el polinomio Q tiene grado 3. Y el resultado nos ha dado un polinomio de grado 7. Y eso nos va a pasar siempre que estemos multiplicando polinomios que ninguno sea nulo. ¿Qué pasaría si multiplico por el polinomio nulo? ¿Qué se les ocurre que me va a dar? A la pregunta si es mejor así o con distributiva, será así. A Nicolás. ¿Qué pasaría si multiplico por el polinomio nulo? Exactamente, va a ser el polinomio nulo el resultado, ¿no es cierto? Porque si cada uno de los coeficientes se multiplica por 0, va a dar 0. Entonces la multiplicación de un polinomio por el nulo la da el nulo. ¿Se dan cuenta que sigue valiendo la propiedad que uno tiene para el número 0? Si el número 0 multiplica cualquier número, el resultado es 0, ¿no? Entonces, cuando no se multiplica por el polinomio nulo, cuando no multiplico por el polinomio nulo, acá sí vamos a poder afirmar cuál es el grado de la multiplicación. El grado de P por Q, si ninguno es el 0, si ninguno es el polinomio nulo, es exactamente el grado de P más el grado de Q. Ambos no nulos, ¿no? Si no son nulos, el grado de la multiplicación es la suma de los grados de cada uno de los factores. Entonces, recomiendo, obviamente, hacer la propiedad, multiplicar los polinomios de esta manera, lo que se llama la regla práctica de la multiplicación. Escribir los polinomios, el de mayor grado arriba, el de menor grado abajo, y hacer el producto convenientemente. Hay un caso que no haría eso, claramente sería algo por el estilo, así practicamos otra cuenta. Si tenemos que realizar, por ejemplo, 3x al cuadrado más 3x más 1, por un polinomio que sea x a la quinta menos 3, y nada más que eso, tenemos que hacer esa multiplicación.
Fíjense que multiplicaría todo por 3 primero. Entonces me daría menos 3, menos 6, 3 por 3, 9x menos 9x al cuadrado. ¿Está bien? Ahora, cuando venimos x a la quinta por 1, me da x a la quinta, ¿no? Entonces eso va a venir acá. Independientemente de que lo ponga abajo e inmediatamente adelante del x al cuadrado, ¿no? Porque cuando ahora yo tengo que multiplicar, va a ser x a la quinta por 1, x a la quinta. X a la quinta por 3, 3x a la sexta. X a la quinta por 3x al cuadrado va a ser 3x a la sexta. Y queda igualmente encolumnado para hacer la cuenta. ¿Está bien? Supongamos que en lugar de ser x a la quinta hubiera sido x al cuadrado. Igualmente hubiera hecho esta distribución y no hubiera completado el polinomio. Y acá hubiera tenido, por ejemplo, vamos a cambiar, así hacemos otra cosa, que acá tuviera yo 3x al cubo más, y acá hubiera completado 0x al cuadrado, y tuviéramos x a la cuarta menos más 3x. Supongamos que tuviéramos ese polinomio. Entonces, multiplicamos todo por 3x, nos va a dar 3x más 3x por 3x, 9x al cuadrado. 3x por 0x al cuadrado nos da 0x al cubo. 3x por 3x al cubo nos da 3 por 3, 9x a la cuarta. Y ahora comenzamos a multiplicar. X al cuadrado por 1 nos da x a la cuarta. X a la cuarta por 3x nos da 3x a la quinta. X a la cuarta por 0x al cuadrado ni lo escribo. Porque no hay nada con que sumarlo. X a la cuarta por 3x al cubo nos da 3x a la séptima. Sumo, todo quedó encolumnado y lo sumo. Bien. Yo simplemente para que vean que en un caso de que este polinomio es tan incompleto, por más que es de grado mayor que el que está arriba, lo pongo abajo porque tiene menos términos. Entonces solamente voy a tener que sumar dos cosas. Ese es el asunto. Bien, ahora vamos a aprender a dividir. Primero vamos al concepto de divide. ¿Se acuerdan que el otro día estuvimos analizando qué quería decir que un número dividiera a otro? Un número A divide al número B, y lo escribíamos así, con A y B enteros. A divide a B si existe C entero también, tal que A por C nos dé B. Es decir, que haya un número que multiplicado por A nos dé B. Por ejemplo, acordémonos que el número 8 divide al número 16, pues existe 2 también entero, tal que 2 por 8 nos da 16. ¿Está bien? Ahora, el número 3 no divide al número 20, pues no hay un número entero tal que 3 por ese número h me dé 20. 3 por h nunca me va a dar 20. Por lo tanto, 3 no divide. Hay tantas situaciones de divide a que no divida.
Si el número es concreto, obviamente que va a tener un número finito de divisores, ¿no? Pero si el número es en general, puedo tener que haya muchos que lo dividan o haya pocos que lo dividan. Eso va a depender de los números que yo elijo. Ahora, en polinomios también se define el concepto de divide. Cada un polinomio P y un polinomio Q, vamos a decir que P divide a Q si existe otro polinomio C tal que P por C es igual a Q. Ese es un concepto fundamental entre los polinomios, ¿no? Un polinomio divide a otro si existe C, polinomio, tal que P por C es Q. Bueno, fíjense que lo siguiente. Primera situación. ¿Qué ocurre? Les pregunto, ¿no? ¿Qué pasa si Q es el polinomio nulo? ¿Qué pasa si Q es el polinomio nulo? ¿Hay algún polinomio que lo divida? No tiene solución, dice alguno. Otro dice lo dividen todos. Ajá. Bueno, entonces fíjense lo siguiente, ¿no? Si yo acá pongo el polinomio nulo, ¿no? Porque ¿qué sería? P divide al nulo si existe C, polinomio, tal que P por este polinomio me da el nulo. Entonces, ¿quién tiene que ser C? Alguno lo dijo ya. Si yo acá, en lugar de, como C, tomo el polinomio nulo, ¿no es cierto? P por el nulo es igual al nulo. ¿No me dijeron hace un rato que si yo multiplicaba por el polinomio nulo, cualquier polinomio le daba el nulo? Eso me contestaron hace un momentito. Por lo tanto, cualquier polinomio divide al nulo. Cualquier polinomio divide al nulo. Eso está claro. Cualquier polinomio divide al nulo. Como habíamos visto el otro día que cualquier número dividía al cero, cualquier polinomio, en este caso, divide el polinomio nulo. Ahora, si Q no llega a ser cero, si Q no llega a ser cero, ¿qué me pueden decir qué pasa acá con el asunto de los grados, ¿no? Porque fíjense que el grado de P por C, si P por C es Q, el grado de P por C es lo mismo que el grado de Q. Y el grado de una multiplicación es la suma de los grados. Por lo tanto, si Q es distinto del polinomio nulo, estamos haciendo este análisis, ¿no? Si Q es distinto del polinomio nulo, entonces P
P por C no es el polinomio nulo por ninguno de los dos, por lo tanto el grado de P más el grado de C me tiene que dar el grado de Q, porque hemos dicho hace un ratito que el grado de una multiplicación es la suma de los grados. Entonces, si el polinomio P divide el polinomio Q, como el grado de C es un número natural, en el peor de los casos, el número natural podría ser el número 0. Ahora vamos a charlar de eso. Entonces, el grado de P, cuando P divide a Q, el grado de P es menor o igual que el grado de Q. ¿No? Estamos en el caso de que Q sea distinto del 0. Si Q es distinto del 0 y P divide a Q, entonces el grado de P es menor o igual que el grado de Q. ¿Por qué? Porque si hay un C que multiplicado por P nos da Q, y el grado de una multiplicación es la suma de los grados, y esto es un número natural, entonces, y esto es un número natural, y esto también, si yo tengo que este número natural es suma de dos naturales, cada uno de los sumandos es más chico que el resultado. Entonces el grado de P es menor o igual que el grado de Q. ¿Cuándo un polinomio tiene grado 0? Un polinomio tiene grado 0 si es una constante. ¿Qué quiere decir que sea una constante? El grado de P es 0 si P de X es nada más que un número, ¿no? Es un K perteneciente a los reales. Por ejemplo, un polinomio de grado 0 es el número 4. 4 se puede pensar como un polinomio. El número menos un tercio se puede pensar como un polinomio. Todos los números son polinomios de grado 0. ¿Está bien? ¿Por qué? Y bueno, porque yo estoy pensando que este 4 se puede interpretar como 4 por X a la 0. ¿De acuerdo? Es lo que yo les decía, que conveníamos que el término que no tenía la X, y como a la X le admitíamos que X a la 0 me daba 1, entonces el número 4 es interpretable como un polinomio de grado 0. Bien. ¿Quedó claro eso? ¿Por qué puedo pensar que una constante, un número real es un polinomio de grado 0? ¿Cómo el opuesto de P? A ver, no entiendo, Juana, ¿cuál es tu inquietud? A ver. ¿Qué quisiste preguntar, Juana, cuando pusiste el opuesto de P? ¿Sobre qué ejercicio? ¿Qué ejercicio anterior? Bueno, no sé. Ah, bien. Vale. Bueno, entonces, los polinomios de grado 0 son las constantes. Ahora, ¿será que cualquier constante divide a un polinomio? ¿Qué les parece? ¿Será cierto que una constante divide un polinomio? Por ejemplo, si ustedes tienen el número 2, pregunto yo, ¿no? El número 2, ¿divide al polinomio 3x a la cuarta más 2x menos 7 menos 4, qué sé yo?
pregunto lo siguiente. ¿El número 2 divide este polinomio? ¿Hay algún polinomio que la contestación sería a la siguiente pregunta? ¿Hay algún polinomio que multiplicado por 2 me da esto? ¿Hay algún polinomio que multiplicado por 2 me da este polinomio? ¿Hay algún polinomio que multiplicado por 2 me da ese polinomio? ¿Qué polinomio? Los que están diciendo que hay un polinomio que multiplicado por 2 da esto. 2, ¿por qué polinomio pondrían acá para que les dé 3x a la cuarta más 2x menos 4? A ver, ¿qué dijiste? 1,5, es decir, 3 medios de x a la cuarta más 1 por x menos 2. Si yo hago esta multiplicación, ¿da esto o no? Fíjense que 2 por 3 medios, 3. 2 por 1, 2. 2 por menos 2, menos 4. ¿Está bien? ¿Y qué observan? ¿Qué me cuentan de este polinomio que hemos puesto acá? ¿Qué pasó con los coeficientes? A ver. ¿Qué pasó con los coeficientes? Afecta a los coeficientes, sí. ¿Y qué le hizo a los coeficientes? Sí, claro, siempre es de menor o igual grado que el polinomio. Los dividió a la mitad. ¿Y por qué los dividió a la mitad? Porque acá yo puse un 2. Si hubiera sido, la pregunta hubiera sido esta. El número 8 divide el polinomio 5x a la quinta menos 7x más 17. Si yo les preguntaba eso. Es decir, hay un polinomio que multiplicado por 8 me dé 5x a la quinta menos 7x más 17. ¿Hay algún polinomio? ¿Qué les parece? Profe, puede ser que viendo solo el 17 ya te des cuenta que no. No sé, pienso eso. Porque 8 no es, porque 17 no es múltiplo de 8. ¿Y qué tiene que ver? No sé. No. Estamos en el campo de los números reales. ¿Hay algún número que pondrías? Exactamente. Acá, ¿qué te parece? ¿Puedo poner 5 dividido 8 por x a la quinta? Menos 7 dividido 8 por x más 17 dividido 8. ¿No? Estos números son reales. 5 octavos, menos 7 octavos y 17 octavos son reales. Si yo los multiplico cada uno de los coeficientes por 8, me va a dar este polinomio, ¿o no? ¿Sí? Es decir, que cualquiera sea la constante k no nula, eso es una propiedad importante, que si h es un número real y h es distinto de 0, h divide a cualquier polinomio. ¿Y quién es el polinomio que pusieron acá, chicos? ¿Alguno me cuenta con palabras quién es este polinomio? Abra el micrófono y cuénteme. Es un polinomio similar al anterior, ¿no es cierto?
donde los coeficientes son los coeficientes que tiene P divididos por el número que está dividiendo. ¿Está bien? ¿Les parece bien? Está bien, por eso puse no nula, porque no puede dividirse por ello. ¿Está bien? ¿Entendido? Entonces, cualquier constante no nula divide a cualquier polinomio. Bueno, ahora vamos a ver qué pasa en general. A ver, ya vimos que al cero lo dividen todos, las constantes dividen a cualquier polinomio, las constantes no nulas dividen a cualquier polinomio. Ahora, ¿habrá algún caso que esto no sea tan sencillo? Bueno, sí, en general es bastante complicado. En general es bastante complicado. Por ejemplo, es cierto que X divide a X a la cuarta más 3X más al cuadrado más X, por ejemplo. ¿Está bien? ¿Por qué me doy cuenta de eso? Y bueno, porque X a la cuarta más 3X al cuadrado más X lo puedo escribir, a ver si les parece bien, que lo puedo escribir como X por X al cubo más 3X más 1. A ver, da cuenta, X por X al cubo da X a la cuarta. X por 3X da 3X al cuadrado. X por 1 da X. Por lo tanto, tenemos este polinomio que multiplicado por X nos da este otro que pusimos acá. ¿Está bien? Bueno, ese es un caso muy fácil de ver si un polinomio es divisible por otro. Bueno, pero ahora vamos a aprender lo que se llama el algoritmo de la división para ver si podemos encontrar si un polinomio es divisible por otro. Bueno, hay un teorema que se llama teorema del algoritmo de la división. Lo voy a escribir acá. Y ese teorema nos va a decir aún cuándo la división no es exacta. ¿Qué quiere decir? Que sea exacta, que divida exactamente, que haya otro que multiplicado por el P dado me dé el Q. Entonces, el teorema del algoritmo de la división dice lo siguiente. Dados P y Q, polinomios, y Q de X distinto de 0, estoy enunciando como está en el apunte para que no haya problemas con las letras. Entonces, existen únicos polinomios C y R tales que P es C por Q más R. C se llama cociente, R se llama resto, y el grado de R es menor que el grado de Q, o si no, R es 0. Si R llega a ser 0, la división es exacta, porque si R es 0 me quedó que hay un polinomio que multiplicado por Q me da C, entonces Q divide a P. Si no es 0, he tenido que rectificar la cosa y por eso le tengo que sumar un resto. Si el resto no es 0, entonces la división no es exacta. Es lo mismo que los números. Ese teorema es igual al de los números, ¿no? Piénsenlo en el campo de los números enteros. Cuando uno tiene que hacer una cuenta, para que entiendan lo que está diciendo ese teorema, que es lo mismo que los números enteros, si yo tengo el número entero 123 y lo voy a dividir por el número 4,
¿Está bien? Hacemos 3 por 4, 12. Entonces al 12, 0. Y bajo el 3, y 3 dividido 4 no puedo, entonces tengo que 123 es lo mismo que 3, 3 va un 0, ¿no? Y sobra 3, 0 por 4, 4, al 3, 3. Uno no escribe así, entonces es 30 por 4 más 3. Este número es el resto. Y este número es el cociente. Este es el divisor. Y este es el dividendo. Entonces, en el teorema del algoritmo de la división de polinomios, acá tenemos que P de X es el cociente por el divisor más el resto. Y el resto, acá no tenemos orden en los polinomios, sino para que algo sea el resto, lo que pedimos es que el grado del resto sea más chico que el grado del divisor. Entonces, en los enteros también, cuando la división no es exacta, tenemos un cociente que es único y un resto que es más chico que el divisor, que en este caso es 4. Bueno, entonces, vamos a mirar cómo hacemos para dividir polinomios. Vamos a hacer una disposición parecida a la que yo estoy borrando, pero obviamente que es de alguna manera un poco más complicado que dividir números, pero no tanto. Entonces, tenemos 4x a la quinta más 3x a la cuarta. Ya lo escribo completo. Más, voy a empezar un poco más acá, si no, no me entra en el pizarrón. 4x a la quinta más 3x a la cuarta menos 2x más, menos 2x al cubo más, 4x al cuadrado menos x más 1 dividido x al cubo menos 2x más 2. Lo importante en la división es que el dividendo esté completo y ordenado de manera decreciente. Y que el divisor esté ordenado de manera decreciente. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ir fabricando el cociente de manera de aproximarnos, porque fíjense lo que tiene que pasar. Lo que dice el teorema, que el cociente por el divisor más el resto me tiene que dar P. Ahora, si el grado de R es más chico que el de Q, el grado de R, si no es 0, y el grado de R es más chico que el de Q, lo que influye para obtener al P es esta parte. Esta parte es la que tiene que tener el grado de P. ¿Se entiende eso? Porque el grado del resto, comparado con el Q, es más chico. Entonces, si yo estoy multiplicando al grado de Q si estoy multiplicando el polinomio Q por el polinomio C, esta parte es la que me tiene que dar el grado de P, porque el grado de R no influye para obtener el grado de esta suma. Acuérdense que el grado de una suma no sabíamos exactamente cuál era, pero era más chico que el grado del mayor sumando. Y si el grado de Q es más grande que el de R, entonces lo que influye en el grado es esta parte de la división. Que influya esta parte de la división significa que lo que yo tengo que fabricar, que no lo conozco, es el polinomio cociente. Y el polinomio cociente tiene que ser tal que multiplicado por Q me dé el grado de P. Entonces, acá el cociente se va a ir fabricando paso a paso. Acá yo tengo que poner una expresión
que multiplicada por x al cubo me dé x a la quinta. Más aún, me tiene que dar 4x a la quinta. Entonces, x al cubo, ¿por qué lo voy a multiplicar para que el resultado sea 4x a la quinta? Esa es la pregunta. ¿Por qué van a multiplicar a x al cubo para que les dé 4x a la quinta? ¿Por qué lo vamos a multiplicar? Por 4x al cuadrado. Muy bien. Es decir, acá voy a tener que poner 4x al cuadrado. Porque esto es lo mismo que tener un 1. Entonces, 4 por 1, 4. X al cubo por x al cuadrado es x a la 3 más 2. Y acá tengo 4 por 1. Entonces va a ser 4x al cuadrado lo que debo poner acá. 4x al cuadrado por x al cubo, a propósito, lo pensé, y eso me da 4x a la quinta. Y se coloca acá. Y acá voy a colocar un signo menos. 4x al cuadrado por menos 2x, el mismo razonamiento. ¿Cuánto me da eso? 4x al cuadrado por menos 2x. Se tengo que multiplicar coeficientes entre sí, menos 2 por 4 menos, ¿cuánto es menos 2 por 4? Menos 8, ¿no es cierto? Y x por x al cuadrado, x al cubo. Entonces el resultado de 4x al cuadrado por menos 2x es menos 8x al cubo. Y eso se coloca acá abajo, menos 8x al cubo. 4x al cuadrado por el número 2 2 por 4, 8 x al cuadrado, porque acá es como que tienen un 1. Entonces va a dar 8x al cuadrado que se coloca acá. Entonces lo que vamos a hacer ahora es restar. A este polinomio le resto esto. 4x a la quinta menos 4x a la quinta queda 0x a la quinta. 3x al cuadrado, y acá no tengo nada, es decir, tengo 0x a la cuarta si no hay nada. Entonces, 3x a la cuarta menos 0x a la cuarta, 3x a la cuarta. Menos 2x al cubo, menos, eso va a ser el coeficiente de x al cubo. Entonces va a ser menos 2 más 8 es 6x al cubo. A 4x al cuadrado le resto 8x al cuadrado. Por lo tanto, la cuenta que tengo que hacer es 4 menos 8. Si tienen dificultades con las cuentas, las escriben aparte, ¿eh? 4 menos 8 menos 4. Y como los números de varias cifras, ¿se acuerdan cuando dividían números de varias cifras? Bueno, yo tendría que haber hecho esa cuentita, ¿no es cierto? 3, 24, 3 dividido, qué sé yo, 5, ¿está bien? Como este no me daba, tomábamos este, ¿no es cierto? Era 6 por 5, 30, sobra 2, bajo el 4, bajo la otra cifra y sigo dividiendo. Bueno, acá en lugar de bajar una cifra, lo que hago es bajar el siguiente término, bajo el menos x. ¿Está bien? Ahora busco una expresión que multiplicada, que la voy a colocar acá, una expresión que multiplicada por x al cubo, que tengo que poner para que multiplicada por x al cubo, que pongo acá, para que me dé 3x a la cuarta. ¿Profe, no falta bajar el 1? No, todavía no, porque todavía bajo el 3, bajé la x, después voy a bajar el 1, al final. Por paso voy haciéndolo. ¿Qué tengo que poner acá para que multiplicado por x al cubo me dé 3x a la cuarta?
3X. 3X, exactamente. A ver, el chico que preguntó, suponete que tenías 3, 4, 7 dividido 5, ¿no es cierto? Acá ibas a poner 6. 6 por 5, 30. Vamos a escribirlo. 30. Me sobra 4. Y ahora bajás un 4. El 7 lo seguís dejando ahí arriba. Acá yo bajé un término del polinomio. El 1 lo debo dejar. ¿Está bien? Es como en los números. Entonces, bueno, ya me dijeron ustedes que es 3x nada más. 3 a la primera, ¿no? 3 por x a la primera. 3 por x. ¿Por qué? Porque conmuto y x al cubo por x es x a la cuarta como quiero. O sea que es 3x. Ahora multiplicamos por 3x todos los términos de ese polinomio. Y los voy a ir colocando debajo de cada uno de estos de acuerdo a las potencias. 3x por x al cubo, 3x a la cuarta como queríamos. 3x por menos 2, 3 por menos 2, menos 6. X por x era... ¿Qué pasó acá? Está bien. 3x menos 6, x al cuadrado, que va acá abajo. Y 3x por 2... 6x. Se coloca acá y se restan. 3x a la cuarta menos 3x a la cuarta, 0. 6x al cubo. Y acá queda menos 4. Menos menos es más 6. Entonces, menos 4 más 6 más 2x al cuadrado. Menos 1x. Menos 6x menos 7x. Y ahora sí bajo el 1. Y ahora tengo que buscar una expresión que multiplicada por 6x al cubo, perdón, que multiplicada por x al cubo me dé 6x al cubo. ¿Qué tengo que poner acá? ¿Qué pongo acá para que multiplique? 6, nada más que 6, muy bien. 6 por x al cubo, 6x al cubo. 6 por menos 2, menos 12x. ¿Dónde va? Acá. 6 por 2, 12. Y ahora tenemos que restar. 6x al cubo menos 6x al cubo, se fueron las x al cubo. 2x al cuadrado menos 0, 2x al cuadrado. Cuidado con los signos. Menos 7x menos menos va a ser más. Entonces, menos 7x más 12x, menos 7 más 12, eso les da 5x. Y 1 menos 12 menos 11. Y ahí terminó la historia de esta división. Dividí un polinomio de grado 5 por uno de grado 3, el cociente me dio de grado 2 y el resto me dio de grado 2. ¿Por qué termino acá? Y bueno, porque esto que me quedó acá es el R de X que tiene grado más chico que este que tiene grado 3, entonces no se puede dividir, ¿está bien? Porque el grado para que este lo pudiera dividir, tendría que tener grado más chico, y este tiene grado 2. Entonces, este es el famoso resto que habla el teorema. Este es el cociente. Fíjense que grado 2 tiene el cociente, y si ustedes hacen la suma del grado del cociente por el grado del divisor, es 2 más 3 son 5, que es el grado del dividendo. ¿Está bien? Cuando ustedes multiplican cociente por divisor, tiene que tener el grado del P, que es lo que yo les decía hace un ratito acá, que lo que manda en el grado, para obtener el grado del P, es el grado del cociente con el grado del divisor. Porque
como tiene grado estrictamente más chico que Q, en el grado de esta expresión no manda lo que manda es lo que yo obtenga acá. Entonces el grado de C más el grado de Q me tiene que dar el grado de P, que es lo que nos pasa en esta división. Ahora, les dejo a ustedes para que verifiquen lo que dice el teorema del resto. Es decir, que si ustedes hacen el producto de este polinomio por y le suman esto, les va a dar P. Entonces, como el resto no es cero, entonces el polinomio P no es divisible, vamos a borrar la cuenta, el polinomio P no es divisible por el Q. Lo que yo digo que verifiquen es que 4x a la quinta más 3x a la cuarta menos 2x al cubo más 4x al cuadrado menos x más 1 resulta que es igual a lo siguiente, a x al cubo menos 2x más 2 por 4x al cuadrado más 3x más 6 más el polinomio r de x que está allá abajo. Entonces, comprueben que efectivamente el polinomio dado como P, digamos, este es el P del teorema, este es el Q del teorema, este es el C y este es el R, entonces verifiquen que el polinomio P es igual al cociente por el divisor más el resto. Eso les queda para verificar. Vamos a hacer otra cuentita. Por una pregunta que me hicieron hace un rato. Permiso. Voy a detener un segundo la grabación.